Para hablar del subsidio, primero tendremos que decir respecto de la tarifa del transporte urbano que se ha resuelto el aumento de la tarifa. Exacto. Y que este aumento se da en el marco de una ordenanza que se dictó prepandemia. Se dictó en diciembre del 2019 una ordenanza en la que el Consejo Deliberante delega sus facultades al Poder Ejecutivo Municipal para establecer las actualizaciones tarifarias en forma cuatrimestral. Y digo delega porque por la Carta Orgánica Municipal es facultad del órgano legiferante, o sea, el Consejo Deliberante de la ciudad, establecer el monto fijar la tarifa del transporte público de pasajeros. Esto lamentablemente lo han hecho los concejales en una facultad, reitero, propia y exclusiva. Claro, doctora, delegando al Departamento Ejecutivo Municipal. De ahora en más, entonces, el municipio ya tiene, digamos, esto que ha delegado el Consejo Deliberante, de ahora en más, el municipio cada 4 meses va a poder ir readecuando tarifas según cómo lo vayan viendo ellos. Sí, en la misma ordenanza se dan los parámetros, ¿no?, para la actualización, e inclusive en un artículo prevé que puede hacer una reducción del 15% el Departamento Ejecutivo Municipal. Más allá de esta delegación de facultades impropia, reitero que está en la Carta Orgánica, que es facultad de los concejales fijar la tarifa, y esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un servicio público que están establecidos claramente tanto en la Constitución Nacional como en las jurisdicciones provinciales y municipales quién lo debe hacer. Claro. Por lo tanto, bueno, en primer lugar lo hace el Departamento Ejecutivo, después sin ninguna participación de los usuarios, ninguna. Esto obviamente en desmedro y en violación del artículo de la Constitución Nacional que prevé la participación de los usuarios en todas las decisiones que les atañen y principalmente en la tarifa que es la que sale de su bolsillo. Correcto. Esto ha sido, pero largamente expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el gobierno anterior, cuando en el gobierno de Macri se decidió el Enargas actualizar la tarifa en virtud también de una resolución del Enargas. ¿No? Una resolución que ellos citan y dicen actualizamos la tarifa en el monto de tanto. Una organización de consumidores que es CEPIS de La Plata fue a la justicia y tuvo un fallo que luego fue apelado, por eso llegó a la Corte Suprema, donde la Corte claramente, y reitero que es un fallo larguísimo, pero hay un considerando que es el 32, en el que específicamente se hace alusión a que no puede haber tarifas sin audiencia pública. Perfecto. Bueno, esto por supuesto que no se está cumpliendo, y reitero que es una ordenanza prepandemia. ¿Por qué hago esta diferenciación con lo que pasó después? Porque se dictaron normas de emergencia. Y las normas de emergencia resolvieron suspender los aumentos tarifarios, resolvieron suspender los cortes de los servicios en el caso de otros servicios públicos, y establecieron una serie de normas que tenían como objeto, digamos, paliar la crisis, no solo la sanitaria, sino sobre todo de la actividad económica. Entonces se fueron dictando normas. Todo esto quedó, por supuesto, que no ha sido contemplado en esta ordenanza porque ha sido en diciembre del 2019. Y ahora, bueno, deciden aplicar y aumentar tarifa. También hay esta discusión que se ha pretendido dar con respecto a los subsidios. Ahora, los invito a leer la resolución 248 del 2021, dictada hace pocos días por el Ministerio de Transporte de Nación, donde claramente se expone en esa resolución cómo se distribuyen los subsidios del Fondo Compensador de Tarifas del Transporte Urbano e Interurbano del Interior. ¿Qué dice? ¿Qué dice particularmente? Que se ha hecho en el artículo primero se distribuye de forma parcial y se da un monto determinado de compensación, pero en los considerandos explica que le están pidiendo información relevante a todas las provincias y a las jurisdicciones que piden los subsidios sobre la cantidad de kilómetros recorridos, las empresas que brindan los servicios, la cantidad de empleados que tiene cada empresa, bueno, una serie bastante detallada de toda la información relevante para distribuir los subsidios. Se marca en estos considerandos que esa información no ha sido completada. Jujuy estará ahí. Es que desconocemos porque se hace un listado de provincias nada más.
Claro. Y en un artículo tan es así que no tienen esa información, que con esa información deciden, digamos, un coeficiente de aplicación del subsidio a cada jurisdicción. En un artículo de esta resolución se establece una multa, ¿no?, con el pago del 50% de ese subsidio a aquellas jurisdicciones que no hayan entregado esta información relevante. Desconocemos si Jujuy lo ha hecho. Ahora, también hay un dato particular en esta resolución que establece y le da un plazo de 2 días hábiles a las jurisdicciones provinciales para transferir a las empresas prestadoras de los servicios los fondos que envíen. Sí. Esta expresión y esta especificidad que se da en la resolución, por supuesto que debe tener por objeto que los subsidios se entreguen. Claro. Porque reitero que desconocemos si estos subsidios y en la cantidad que han llegado a la provincia han sido entregados a las empresas. Eso se desconoce. Como se desconoce toda otra circunstancia, porque no hubo discusión tarifaria. Bueno, estábamos aclarando entonces que la nueva regulación, la nueva normativa, habla específicamente de que está requiriendo información de las empresas por parte de las provincias, ¿es así? Sí, requiriendo información, y además se firma un convenio con Nación, hay una adenda también de ese convenio. Todo esto es información pública. Y en el Ministerio de Transporte de Nación, me imagino, hay legisladores, hay concejales interesados en el tema que por supuesto pueden averiguar todo esto y seguramente de allí va a salir la información que necesitamos para evaluar la situación. Ahora, lo que está sucediendo es que, bueno, se aumenta la tarifa de transporte con el costo y el impacto que esto tiene en el bolsillo de los usuarios, lo hemos manifestado durante el paro, que acá los que padecen son los choferes que no les pagan los salarios y los usuarios que tienen que pagar la tarifa. Ahora, justamente, una de las cuestiones de la compensación tarifaria fue para no aumentar tarifas. Claro. Recuerdo una nota que dio el ministro de Infraestructura recientemente, hablando, ¿no?, del tema de la distribución de los subsidios, y estaban, claro, muy molestos, como habrá escuchado también declaraciones del gobernador en torno a este tema, y él mencionaba allí que el gobierno nacional les estaba pidiendo ahora el 50%. Dice, hay provincias que no podemos y nos piden más. Ahora trato de por ahí hilar algunas cuestiones que usted mencionó, y tal vez este 50% tenga que ver con esas cuestiones previas que no presentaron y que ya había pedido el gobierno nacional. Esta multa que usted menciona. Todo esto sí, toda esta información hay que recabar. Claro. Es decir, uno ve la resolución y cualquiera puede acceder, uno entra en Infolec y busca la resolución 248 y la lee entera. Cualquier persona tiene acceso. Ahora, el tema también es que este gobierno nacional está desde el año 2019. Sí. ¿No? Y es como vemos en las resoluciones y en las fuentes que cita esta resolución, esto tiene que ver con la distribución de los subsidios que se hace desde Nación desde hace varios años, e inclusive en el gobierno anterior. Tal cual. Entonces, si es una discusión que se tiene que dar, pero reitero que nos ha pasado a todos por encima la pandemia y ha pasado que las normas se han modificado, porque eran normas de excepción que se dictaron el año pasado para paliar la crisis. Tal cual. Ahora, así que se dictó la emergencia. Así es. Ahora, este aumento de tarifa ¿puede perjudicar la llegada de subsidios? Digo, porque Nación subsidia para que no haya aumento de tarifa. Mire, la pregunta esa yo no la puedo contestar porque desconozco qué es lo que están haciendo, digamos, en el Ministerio de Trabajo de Nación. Lo que es claro es que ellos arman un coeficiente para distribuir los subsidios de acuerdo a una información que están solicitando, ¿no? Esa información, inclusive hay en otro considerando que, bueno, aquellas provincias que no tienen todavía el sistema SUBE, que se tienen que incorporar e ir adaptando, bueno, una serie de situaciones muy detalladas que marcan en la resolución. Sí. De todas maneras, reitero, el tema de subsidio, porque esto también, cuando fue el paro, atribuyeron todos, dijeron no llegaron los subsidios. Claro. Ahora, acá hay una tarifa, la que se paga en contraprestación del servicio brindado, que es sobre lo que hay que tener conocimiento de en qué se funda esta tarifa, y ahora en este caso se hace un aumento tarifario. Todo esto me parece que tiene que conocer el Ministerio de Transporte de Nación. Y la discusión de cuánto nos corresponde y si a las provincias
con menores ingresos les corresponde más, por supuesto que es una discusión bienvenida. Ahora, es una discusión, reitero, que llegó este gobierno, le pasó por encima la pandemia, como nos ha pasado a todos los argentinos, y estamos reflotando la discusión como si fuera un tema nuevo. No es un tema nuevo, es un tema viejo. Nosotros hace 10 años, las asociaciones de usuarios y consumidores peleamos en la justicia los aumentos de transporte infundados. Sí, doctor. Cada año presentamos una nueva demanda, le diría. Nosotros inauguramos, siempre digo, ¿no?, que son demandas históricas, van a quedar para algún historiador para que lea todo lo que peleamos, que la tarifa tenga un fundamento legal y por otro lado con audiencia pública.